Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, eh, ya habíamos visto unas cuantas preguntas con ustedes mismos en la anterior clase. Estábamos revisando desde la 92, digamos desde la 91 hasta la 102, que fue la última que revisamos en la última clase. Este día, bueno, trataré de terminar las preguntas que nos hacía falta por revisar. Así que también me gustaría que estén revisando esto de las preguntas en sus PDFs que les envié. Entonces esto les va a ayudar bastante para que puedan conocer más o menos qué tipo de preguntas se les va a tomar en estas pruebas. Y bueno, muchos dirán, no, es que ya no va a ser sociales, va a ser solamente matemática, no. Entonces no se confíen en esto, chicos. En las pruebas que van a asumir ustedes también va a ir realidad nacional. No digan que va a ser que no nos va a tomar y eso. Están muy equivocados, chicos. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en las pruebas anteriores les tomaba separado, ¿no? 15 o 20 preguntas de sociales, 20 de lo que es matemáticas y así. Pero con eso no quiere decir que ahora ya no les va a tomar sociales. También sí les va a tomar en cuenta sociales, chicos. No se confíen. Les va a tomar no como materia, pero sí va a estar dentro de las preguntas, unas 5 o unas 10 preguntas de todo lo que haya visto. Entonces no digan que no les va a tomar, se confíen en eso. Entonces nuestro objetivo en sí es tratar de ayudarles, como les digo chicos, así que no se confíen, hoy vamos a hacerlo más rápido. No les voy a dar lectura a todas las preguntas, más solo les voy a dar una respuesta rápida, cuál es, y un poquito de concepto más o menos para que tengan en cuenta eh, estas preguntas, ¿ya? Entonces chicos, así que no se confíen, como les digo, no se confíen. No es que no nos va a tomar y nada, ¿sí? Entonces, y también chicos, si es que alguien de pronto eh, no tiene, digamos, no tuvo algo que, digamos, que no pudo hacer o algo que no podía hacer redes sociales, pues pueden enviarme, pueden darme a conocer y yo les voy a ayudar para que puedan ir resolviendo alguna duda de sus tareas de sociales, ¿sí? Listo. Eso en cuanto. Bueno, empecemos, ¿no? Lo más rápido que es posible. Así que bienvenidos una vez más, chicos, a la clase de sociales. Espero que estén muy bien y empecemos. Listo. La primera dice, bueno, la 103 que debíamos de ver, nos habla acerca de los poderes de nuestro país. ¿Cuántos poderes tenemos? ¿Cuántos poderes hay en nuestro país en sí? Pues eh, debemos darnos cuenta de esto, ¿sí? Eh, uno, el poder judicial, antes en la constitución de 1998, estaba formado de tres poderes, que era la ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en la constitución del 2008 se forman cinco poderes, ¿sí? Cinco poderes, eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles eran estos poderes? Pues en sí estaba la función ejecutiva, está la función legislativa, y está la función judicial y dos poderes más, que son la función de transparencia y control social y la función electoral, ¿sí? Son cinco poderes que se forman, perdón, después de la constitución del 2008. Listo. Entonces, aquí nos habla acerca del poder judicial, ¿sí? ¿Cuáles son esos organismos que la representan? Como ya algunos ya saben, el ejecutivo es el presidente, el legislativo está en la Asamblea Nacional y la judicial está representado por lo que es el Consejo de Judicatura, el Consejo Nacional de Justicia, todo lo que se deriva a la justicia. ¿Ya? Entonces la respuesta en sí es la 2 y 3, que vendría a ser la 103. La 104 habla de los derechos humanos, de individuo y sociedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos habla aquí esto de los derechos humanos? Pues debemos tener en cuenta también cuáles eran las primera, segunda, tercera generación. Así que por favor chicos no se asusten, esto también es muy rápido. Primera generación, bueno, ojo chicos que pueden anotar, anotarán.
La primera generación aparece en el siglo XVIII, la segunda generación aparece en el siglo XIX, la tercera en el siglo XX y hay una cuarta que aparece en el siglo XXI. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se dedica cada uno de estos? Dirán, la primera generación habla de lo civil y político, la segunda habla de lo económico, social y cultural, la tercera habla de paz y seguridad y la cuarta habla acerca del ambiente, ¿ya? Cada uno en su siglo, pilas de eso. ¿A qué se deriva o cuál es la función principal de cada uno de estos? La primera, pues, la primera generación garantiza la participación ciudadana, la segunda, condiciones de vida digna, la tercera, condiciones para la convivencia. Y la última, habla acerca del desarrollo y ambiente. Sí, chicos, entonces esto es lo que deben tomar en cuenta en esto de la 104. Entonces, aquí nos habla de las revoluciones que se dieron en el siglo, a finales del siglo XVIII. Entonces, ¿a qué generación pertenece toda esta mención? Pues a la primera generación. ¿Listo? 105. ¿Qué nos dice la 105? Dice, habla sobre la diferencia o empareja la clasificación entre lo que es legislativo, constituyente y constitucional. ¿Ya? Entonces, eh, ustedes dirán, o sea, ¿cómo es esto? Bueno, ¿sí? Hablemos. La legislativa en sí abarca lo que es aprobar una ley o una reforma legal. ¿Sí? Uno con A. Tenemos acá. Listo. Constituyente. ¿Sí? La constituyente aprueba una constitución, es decir, o la conformación de los asambleístas. ¿Sí? La constitucional aprueba una encomienda o una reforma nacional, o sea, los representantes que están en la constituyente es lo que aprueban una encomienda o reforma. La respuesta en sí es la D. ¿Sí? Listo, chicos. La 106, ¿qué nos dice la 106? Habla del movimiento indígena, ¿sí? Cuáles fueron los logros que alcanzaron con el movimiento indígena en todo esto, ¿ya? Entonces, la respuesta, yo no voy a dar la lectura, pero sí les voy a dar la respuesta es la A, ¿ya? La A. Bueno, la primera, el movimiento de Tratado de Libre Comercio se dio en el gobierno de Alfredo Palacios. En 1980 aparece la CONAE, ¿sí? Representante de los pueblos y nacionalidades en nuestro país. ¿Cuántos pueblos y nacionalidades tenemos? Pues tenemos 18 nacionalidades y 14 pueblos, ¿ya? Entonces eso también no se olvide. Listo. 107. Habla de los filósofos contemporáneos. Entonces aquí lo importante que deben tener en cuenta es cuáles eran esos filósofos contemporáneos. Hay algunos, ¿sí? Entonces, pero lo que quiero es que ustedes revisen los 17 filósofos contemporáneos más influyentes. ¿Ya? Eso, eso habla de Mauricio Peuchot, habla acerca de su vida, habla de Danny Robert, también hay Robert Esposito, ¿sí? Gary Francione, ¿ya? Hay algunos, ¿sí? Entonces, pero lo importante es que ustedes revisen los 17 filósofos más influyentes y cada uno qué es lo que hablaba, ¿sí? Entonces, en este caso, Salov Zizek es un filósofo ruso, entonces, ¿qué nos habla aquí? Critica la tolerancia, ¿sí? La tolerancia en la que vivimos, pero en lo que es político, ¿ya? Del racismo, o sea, de todas esas libertades que hay. Entonces, eh, ¿qué es lo que queremos, que quiere dar a conocer con lo que es la tolerancia? ¿Sí? Dice que la actitud de la persona, o sea, la actitud de una persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás, ¿sí? Aunque no coincidan con las de una persona. Es lo que trata de identificar y en todo lo que es políticamente. Y de acuerdo a esas opciones, nos indica cuál sería la respuesta entre todas estas cuatro opciones. En sí, el postulado que él indica en esta pregunta, en la 107, es la respuesta, es la B. ¿Sí? Vivimos en un mundo en el que cada vez más tenemos más derechos, pero cada vez nos hacemos menos responsables de nuestras vidas y vidas colectivas. ¿Sí? La respuesta es esa. La 108, la igualdad. Habla de la igualdad, de cómo la mujer ha asumido
tantos papeles en la actualidad, ya no es lo mismo, o sea, ya no es como antes que ellos tenían que vivir solamente cuidando el hogar o estar simplemente trabajando en la casa. El poder ha cambiado, es decir, su papel ha cambiado bastante. Ya, entonces aquí nos menciona escoja alternativas de evidenciales que evidencian los avances de la mujer. ¿Sí? Entonces, nos dice la respuesta en sí aquí, la respuesta en la 108 es la B. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Es acceso a la educación, todos los niveles. 3, igualdad, inserción en el mundo laboral en todas las áreas. ¿Sí? Ya pueden trabajar en todas las áreas, ya no es como antes, ¿sí? Tienen acceso a todo. ¿Sí? En la 109 habla acerca de la historiografía oficial de las URSS. Se nos dice, era la forma en la historia era la forma en que la historia era escrita por los académicos soviéticos, los cuales hacían bajo la presión gubernamental o a partir de sus propios prejuicios ideológicos marxistas. ¿Sí? Habla de que ellos escribían su historia de acuerdo a las ideologías marxistas. Por tanto, no debemos ser confundida con la historia de la Unión Soviética. De hecho, esto estaba significativamente influenciada por la censura y estaba dirigida a hacer propaganda a la ideología comunista en general y del poder soviético en particular. ¿Qué es lo que querían comunicar las URSS en toda su historia? Basado en la ideología marxista. Entonces aquí nos dice qué es lo que nos quería decir. Los avances estadounidenses y británicos libraban una batalla bastante desigual a los pequeños desarrollos soviéticos. La investigación científica oficialmente reprimida en la Unión Soviética se refería a aquellas disciplinas en la ciencia que estaban sujetos a una serie importante control ideológico de las URSS. Se acusa a las URSS de desempeñar un papel adictivo a la hora de propagar información universal y verificada. El enfrentamiento constaba en medios contra el enfrentamiento constante de los medios contra los gobernantes o los políticos de la oposición colabora a la hora de dar a conocer cualquier corrupción o irregularidad. ¿Sí? Si hablamos de que su historia se basaba en la ideología marxista, ¿cuál de estas? O dos opciones, tenemos la D, podría ser la C o la D. La A y la B, nada que ver. Entonces aquí las opciones que habla la 119 es la D. ¿Sí? La respuesta es la D. 110 dice hacia los siglos XVIII. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en el siglo XVIII? Aparecían las revoluciones, aparecía gracias a la influencia de la ilustración, donde ya no querían vivir en el mando del poder monárquico, querían ya librarse de tantas cosas. Entonces, la respuesta en sí aquí es la rebelión de los comunales. Aquí nos habla clarito del excepto, cual no era dentro de estas revoluciones. Revolución Francesa, Independencia, Revolución Mexicana estaba dentro de las revoluciones a partir del siglo XVIII, mientras que la Revolución de Comuneros estaba en el siglo XV. ¿Sí? No. 111. ¿Qué nos dice la 111? Nos habla de las escuelas clásicas, o sea, de las escuelas económicas que vimos con ustedes, capitalismo, comunismo, neoliberalismo, liberal, escuela marxista, marxismo, ¿sí? Keynesianismo, todo eso. Entonces, aquí habla acerca de liberalismo que habló Adam Smith en 1776. La respuesta es la B. ¿Sí? Entonces, por favor, eso en cuanto a esta respuesta. 112 habla de que luego de la Revolución Francesa, el poder absoluto de los reyes en Europa decayeron. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Selecciona la consecuencia que se originó a partir del acontecimiento del texto escrito. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscaban los nuevos burgueses? Eso nos menciona aquí de manera rápida. En la 112, la respuesta es la A. ¿Sí? Revoluciones liberales. Gracias a este tipo de
caída de los reyes, aparecieron muchas revoluciones liberales a nivel mundial, ¿sí? Como Ecuador, Colombia, o sea, ya buscaron la libertad de los colonizadores. ¿Sí? Esa recibe la respuesta de esta A. ¿Ya? 113 habla de la civilización egipcia, ¿sí? O sea, cuál era su más o menos su aporte, qué es lo que dio su aporte, pues aquí la respuesta es la D. ¿Ya? La D. En la 114, ¿qué nos habla la 114? Habla de la historia, ¿sí? La historia es la ciencia que estudia la inteligencia crónica y diacrónica, que es de estas palabras, pues es lo que pasa en el mismo tiempo un hecho, ¿ya? Eso es lo que dice, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, la respuesta es la D, ¿sí? Duración larga, media y corta, ¿ya? No es antropología, ni es sociología, ni es historia, pero no con índole, ¿sí? Listo, la D. Falacias, hablamos de las falacias, yo creo que ya habrán visto en sociales lo que es falacias de ad veridiam, ad inertiam, ad populum y ad comiam. Bueno, de ad comiam hay algunos, ¿no? Hay algunos falacias. Entonces, por eso también quisiera que, si es que, no, si es que puedan, tienen que poder, porque esto sí de leyes iba a ir dentro de las pruebas, ¿ya? Dentro de las pruebas, ¿por qué? Porque esto es parte del lenguaje. Entonces tienen que darse el gusto de leerse esto sí, bastante, estos falacias, porque esto sí va en todas las pruebas, así que no se confíen de que esto no es, esto es sociales y no es lengua. Si es parte de lengua, entonces por favor lean esto. Yo supongo que ya saben estos términos, a qué término eh, o a qué tipo de persona hace la falacia en el adverbial, a lo que es un representante, digamos así. Bueno, les voy a dar un concepto general de qué o cómo es el adverbial. Entonces, adverbial, perdón. Entonces, ¿qué nos dice? Argumento de autoridad, ¿sí? Es una forma de falacia, consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad, ¿ya? El ad ignoram, ¿sí? ¿En qué se basa este? Bueno, como ya saben, la primera es autoridad, ¿ya? La segunda, la que es ignoratiam, eh, consiste, bueno, esta falacia consiste en defender una proposición argumentando que sí, que no existe prueba de lo contrario. Por ejemplo, dicen, eh, antes de la antigüedad decían, el mundo es llano, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Ellos pensaban que sí era llano, pero no era verdad, o sea, porque no se había identificado. Eso en cuanto a esto de ad ignoran. Y lo que es el otro ad populum habla de lo que es eh, afirmación refiriéndose a la supuesta opinión de que de ello tiene gente en general o en el lugar, por ejemplo. ¿Qué nos dice? La multitud lo apoya. Digamos, por ejemplo, una falacia con esto, ¿cómo podría ser? Déjame más o menos explicar una falacia con algo. ¿Cómo podemos más o menos poner en este caso? Déjame revisar. Eh, ya, listo. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que en el espacio se dice que hay vida humana, ¿sí? Y la gente lo apoya, la multitud lo apoya. Ya, entonces un tipo de falacia representa ad populum y ad comiam, que vendría a ser las críticas a, por ejemplo, aquí como les digo, hay bastante, ¿no? Hay bastante eh, tipos de. Entonces, pero aquí el argumento de este tipo de ad hominem consiste en dar por sentado la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el defensor de este. ¿Listo? O sea, criticar a alguien, ¿sí? Criticar a alguien. Por ejemplo, dice, alguien que viste tan
tan mal no puede tener la razón. ¿Sí? Alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Es criticar una falacia. Listo, entonces la respuesta en sí habla de una persona, la respuesta aquí es la B. ¿Sí? Útiles en esto sí para que tengan en cuenta de las falacias, revisen. Me gustaría que revisen. La 106, ¿qué nos dice la 106? Habla de la Revolución de Octubre, ¿sí? Que se realizó en, bueno, leamos, dice del Karl Marx y Friedrich Engels, la revolución social a través de la cual la clase obrera toma el control de las fuerzas productivas y se pone al servicio de la sociedad de manera más equitativa de lo que pudiese ser el capitalismo. Habla de la revolución rusa, igual de las URSS, ¿sí? Es decir, representado por Karl Marx y Friedrich Engels, que viene a ser dar al lugar al comunismo, ¿ya? Hablábamos de la revolución rusa. En la 106 la respuesta es la D, ¿sí? Se reconoce a la nación, no al rey, como la mayor fuente de autoridad en el Estado. ¿Sí? A la nación. ¿Ya? Entonces eso es lo que ellos buscaban con esto de la ideología de Karl Marx y Friedrich Engels. Dentro de sistemas económicos, digamos, las escuelas económicas, pilas, dentro de eso se habla esto. ¿Ya? 107 habla de la civilización andina, del matriarcal del Pachamama. La respuesta en esta de la 107 es la C, matriarcal y Pachamama. Ya. La 118, ¿ya? La 118, ¿qué nos dice? Acerca, habla del tratado que se firmó en Cabo Verde, dentro de la colonización entre Portugal y España, ¿ya? Entonces la respuesta en sí, aquí, ¿cuál es? El Tratado de Tordesillas, la D. El Tratado de Kioto no es, eso se celebró en Japón, entonces no es. Versalles, fue la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Comercio no es, ¿ya? La respuesta es la E. 109, hablamos de la 109, habla de los esclavos, qué es lo que trajeron, qué creencias trajeron, sus tradiciones. ¿Sí? Entonces la respuesta aquí es la C, ¿ya? Y la 120 habla de la crisis que se vivió en nuestro país en el 99 con la periodo bancario, donde muchos de los ecuatorianos salieron del país, todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasó en eso? La respuesta es la B, ¿sí? Pérdida de soberanía del Banco Central, el dólar estaba en curso, el Banco Central perdió parte de su capacidad de diseñar y aplicar políticas, ¿ya? Entonces, con eso que hizo el periodo bancario, el mundo, digamos, de los ecuatorianos quedamos en deuda, todo eso pasó, ¿ya? Entonces en la 120. Eso en cuanto a todas estas preguntas, espero que les haya resuelto alguna inquietud que tuvo al revisar este PDF. Seguidamente les de mandar otro PDF para que puedan revisar y a la vez les voy a subir una tarea en DATKIS, así que por favor espero que lo cumplan. Entonces, de esta manera hemos terminado por hoy esta clase. Chicos, así que como les dije, no se confíen, tienen que prepararse, no se confíen de que no, si va a ir bien y todo lo demás, ¿ya? Entonces eso, chicos, para que puedan revisar este día, todos, listo. Gracias, chicos, espero que pasen bien este. Hasta luego.